Ya, perfecto. Ahí está comenzando a entrar la gente. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Les queremos dar una cordial bienvenida a esta nueva edición de FedeTour Talks, este espacio que vamos impulsando cada mes desde FedeTour para reflexionar sobre temas que van marcando a la industria y también algunos temas que son más transversales hacia la productividad en Chile. Hoy nos convoca una conversación que es especialmente relevante, sobre todo en este mes, que es el recorte cercano al 30% que el gobierno ha propuesto para el presupuesto destinado a la promoción turística internacional en la Ley de Presupuesto 2026. Este presupuesto ya era bajo y este recorte del 30% nos deja en una posición aún más desfavorable. Nos va a dejar con alrededor de 6,1 millones de dólares destinados exclusivamente a la promoción, más allá de los gastos administrativos que puede haber. Entonces, ¿cómo estamos comparados con la región? Por ejemplo, tenemos países que tienen un ítem turístico bien relevante, como Colombia, como Perú, como Ecuador o Brasil, cuyos presupuestos oscilan entre los 25 y los 30 millones de dólares al año. Nosotros estamos con apenas 6 para el próximo año. Entonces esto nos pone en un riesgo para tener una presencia como mercado estratégico en la región y también en el resto del mundo. También eh, tenemos, por ejemplo, los empleos y las oportunidades que genera el turismo. Recordemos que esta industria genera actualmente en Chile más de 700.000 empleos y esta tiene una altísima participación femenina y también es un motor clave para el desarrollo del país, la descentralización y el desarrollo de la economía local, de los territorios. Entonces, para ayudarnos a entender qué está en juego y qué aprendizajes podemos tomar de otras experiencias, vamos a contar con la participación de Gilberto Salcedo, que él es ex vicepresidente de turismo en ProColombia y tiene una reconocida trayectoria como liderazgo, con liderazgo público y privado en el sector del turismo, especialmente en la promoción internacional, en la competitividad. Antes de comenzar la conversación, de todas formas, los quiero dejar con un pequeño video que preparamos desde Fedetura hace unos días para ponerlos también en contexto de qué es lo que nos estamos jugando. Luego termino con esta pequeña introducción y le damos con todo porque esta versión de este Talks va a ser distinta. La conversación la va a moderar nuestra gerente de promoción y marketing de Fedetur, Victoria Canales, que es la experta del área aquí en Fedetur. Entonces, los voy a dejar con este pequeño video y luego damos paso a esta conversación. Conversación que obviamente va a tener una parte de participación luego que finalice el bloque de Gilberto y Victoria y vamos a abrir micrófono para que todos ustedes puedan resolver sus dudas. A cuidar lo que nos... Este es un llamado a la acción, a cuidar lo que nos une y nos representa, la industria del turismo. Más de 700.000 personas viven de este sector económico. Casi la mitad son mujeres. Son guías, cocineras, artesanos, conductores y emprendedores. Familias que dan vida a nuestros destinos. Cada año, Chile recibe más de 3.600 millones de dólares gracias a los viajes y experiencias que ofrecemos al mundo. Pero hoy, el presupuesto para su promoción podría reducirse casi en un 30%. Eso significa menos visibilidad, menos visitantes y menos oportunidades. ¿Queremos postergar a un sector que impulsa regiones y comunidades? Por cada dólar invertido en promoción hay un retorno aproximado de $50 para la economía local y cada 9 turistas se genera un nuevo empleo. Por eso, cada viaje es una oportunidad para crecer y compartir lo mejor de nuestro país. No permitamos que Chile desaparezca del mapa. El turismo necesita promoción y no recortes. Porque si cuidamos a esta industria, cuidamos también el futuro de Chile y su gente. Bueno, hecho ya este preámbulo, doy el pase a Victoria y a Gilberto para que puedan desarrollar esta conversación que es bastante relevante. Así es que, muchachos, el micrófono es suyo. Gracias, Samuel, por la introducción. Bueno, buenos días a todos, espero que estén bien. En primer lugar, agradecerle a Gilberto su tiempo por acompañarnos
Y nada, básicamente esta conversación, la idea es que a veces estamos como mirándonos solo entre nosotros, digamos, un poco nuestro ombligo, nuestra realidad, y a veces es bueno que venga alguien de afuera también, como profesional del sector y experto en temas de promoción, a básicamente a darnos como su visión sobre este contexto que estamos pasando y alguien que también debe haber vivido la experiencia en algún momento de ajuste de pantalones, de cinturones, digamos, con temas presupuestarios. Pero eh, ya quiero partir con una pregunta para gatillar esta conversación, Gilberto. Y la verdad que quería preguntarte desde tu experiencia de si un país reduce fuerte el presupuesto, como es nuestro caso ahora, eh, qué es lo que crees que ocurre cuando se deja de invertir en promoción turística internacional? Es decir, desde tu mirada, ¿cuál es el primer impacto que se siente? Si va en la competitividad, en la demanda, en la visibilidad, en la capacidad de negociación. Em, ¿Dónde crees que se resiente primero y cuál es el impacto? ¿Qué es lo que ocurre cuando se deja de invertir en Bueno, pues nada, primero que todo, muy buenos días a todos y un agradecimiento muy grande a ti, Victoria, a Samuel y a FedeTour por la invitación. Para mí, además de ser un gusto siempre hablar con Chile y con el sector turístico de Chile, pues yo también creo que tenemos una gran responsabilidad, países como Colombia u otros tantos, como bien lo mencionabas, dando también nuestro aporte, porque al final del día más que ser un ejemplo, ¿sabes? Porque todos tenemos nuestros retos, todos tenemos nuestros temas, digamos, por resolver. Sí hay una experiencia acumulada importante que puede dar al final del día algunas luces de la manera en que uno se debe aproximar o se han venido aproximando ciertos países precisamente no solamente para darle relevancia al turismo. Y aquí inicio un poco, perdóname, voy a dejar al final lo de los impactos, eh, pero creo que es muy importante hablar de la visión que trasciende incluso la industria turística y por la cual muchas veces las naciones optan, evidentemente, no por recortar, sino incluso en momentos de crisis por aumentar los presupuestos referidos a promoción internacional. ¿Y a qué voy con esto? Uno, pues el turismo, sin lugar a dudas, de pronto voy a decir algunas cosas que son como lugares comunes, pero son buenos repetirnoslas en ciertos momentos y a veces a los gobiernos también hay que decírselos, precisamente porque hacen parte, digamos, ahí sí, digamos, como del amplio espectro que genera el turismo. Lo primero, que el turismo sin lugar a dudas, es una industria que más allá de traer visitantes, más allá de generar divisas, más allá de generar empleo, es una industria que cuando se considera estratégica, genera también y mueve una cantidad de palancas adicionales. Clarísimo, digamos, esto era parte de la visión que hay en ProColombia, en mi país, es entender que el turismo es una puerta de entrada para las inversiones, por ejemplo, y es una puerta de entrada para los negocios. Es decir, aquí hablamos del turismo corporativo, hablamos del turismo de negocios, del turismo maíz, y al final del día es muy relevante tenerlo en consideración porque los impactos y los efectos van mucho más allá, repito, de visitantes y divisas. Lo otro que también es muy relevante es que ese matrimonio que hay entre, digamos, el turismo y la marca país no es menor. Al final del día, en la medida en que tú logras un volumen y un tipo de turista que quieres atraer al país, estás generando dos efectos muy importantes. Uno, evidentemente un impacto positivo en los mercados hacia los cuales estás llegando gracias al turismo, que están llegando a tu país gracias al turismo. Y segundo, también digamos la posibilidad de generar una red de embajadores que al final del día son los viajeros que llegan al país. Perdónenme que me vaya un poquito tan arriba, pero es que es muy importante ir, digamos, como a ese fundamento de lo que sucede en el turismo. Y después vamos a los detalles de los impactos sectoriales. Y lo otro, que tampoco es menor, y sobre todo en momentos en que hemos visto tanta polarización, en que hemos visto tanta tensión política a nivel regional, a nivel global, el turismo también se constituye, y esto no hay que dejarlo de considerar como una herramienta también de diplomacia blanda.
El turismo al final del día permite a los gobiernos, y esto, digamos, es evidente, tener otras formas de relacionarse con otras naciones. Y esto genera también, digamos, una manera de suavizar el famoso soft power de la manera en que se dan las relaciones bilaterales y multilaterales entre los países. Y, digamos, con esto en mente, digamos, como una gran introducción, creo que ahí hay como varias cosas a considerar. Lo primero es, y les voy a contar una pequeñísima experiencia de lo que fue en Colombia, sobre todo en el momento de la pandemia, que yo creo que fue algo que nos puso a prueba a todos, sobre todo, digamos, en ese momento a Chile y a Colombia, ustedes recordarán pues lo que fue todo este tema de los movimientos sociales en nuestros países, que además estuvieron como la antesala de la pandemia, o mejor dicho, en la mitad de la pandemia, generando, digamos, un mayor perjuicio, pero al final del día creo que aquí hay una reflexión que se hizo en su momento y era, oiga, bueno, si no va a haber turismo o evidentemente estamos cerrando los países, estamos exigiendo una cantidad de requisitos que no hacen agradable ninguna experiencia e incluso estamos desconectando las aerolíneas, pues ¿para qué vamos a hacer promoción? O sea, era una pregunta que suena, digamos, en principio obvia. Lo que sucedió en Colombia fue una reflexión, creo yo, muy importante, que hoy suena obvia también, pero que al final del día, en su momento, como les digo, no era fácil avanzar en ese sentido. Y lo que sí logramos en ese momento fue entender que callar, bajarle el volumen a la promoción de un país era tremendamente grave, porque los países empiezan, desafortunadamente, porque hay ya la competencia de ustedes no es con Argentina, no es con Perú, la competencia de ustedes es con el mundo entero. Hoy, gracias a la caída de los precios del transporte aéreo a nivel global, tener $3.000 o 3.000 euros en la mano le permiten a un viajero en Estados Unidos decir, me voy para Santiago o me voy para el sudeste asiático. Y en ese mismo sentido, digamos, creo que lo relevante de todo esto es decir, no se puede apagar ni siquiera en los peores momentos la promoción en un país. Eso es, digamos, un primer mensaje. El segundo mensaje es no solamente no apagarla, sino que en momentos de crisis parte de un plan de reactivación económica. Y esto aplica siempre a ese tipo de reflexiones que seguramente están pasando en Chile, y es que en el momento en que hay que apretarse el cinturón, en el momento en que hay que poner por delante una crisis fiscal o una escasez de recursos presupuestales, sencillamente la fácil es decir, aquí hay que recortar acá, hay que recortar acá, hay que recortar acá, y no importa y sin consideraciones siempre, digamos, muy eh, macroeconómicas, si en la medida en que logremos un recorte en el gasto vamos a tener un nivel de recuperación a X número de meses, pero la verdad es que también en medio de la pandemia, parte de las reflexiones fue en Colombia tenemos que poner por delante el turismo como una palanca de recuperación y de generación, ahí sí, vamos a los detalles, de recursos adicionales para la economía nacional. Y esto, digamos, no puede ser tomado a la ligera. Y se los pongo solamente en un número para, vamos a hablar de muchos números en Colombia, pero solamente uno, 2019. En 2019 fue el mejor año en ese momento, referente para nuestro país y en comparación con otras geografías, 4,5 millones de visitantes extranjeros llegando al país, algo cercano a 6.700 millones de dólares en divisas. Después de haber, y esto es el resumen, después de haber hecho toda una gestión alrededor del tema de la promoción, de invertir más recursos, como ustedes lo estaban mencionando, logramos pasar en tan solo de 2019 a 2024 de 4,5 millones de visitantes a 7 millones de visitantes el año inmediatamente anterior. Cerramos 2024 con 7 millones, es decir, de 6.700 millones de dólares en divisas a algo cercano a 10.000 millones de dólares en divisas para Colombia, lo cual termina dando la razón de la reflexión que les decía yo anteriormente, y es, esto no puede verse, el sector nuestro no puede verse sencillamente como una cenicienta que quitas y pones en el momento en que tienes una necesidad fiscal, sino como una palanca de reactivación económica para las naciones. Y esto, digamos, no, creo que queda probado en estos números que les acabo de decir,
pero al final del día, impactos ustedes ya los mencionaban tal vez en el video inicial, frente a empleo, en fin, son digamos, una cosa evidente. Luego, lo que sí tengo para decirte, Victoria, frente a tu pregunta de los impactos, pues claramente cuando se deja de invertir, y aquí viene un segundo capítulo, y es necesario atar los recursos de inversión a unos indicadores que permitan demostrar el retorno de esa inversión que se hace en turismo en términos de visitantes, en términos de divisas y en términos de eventos y de otras tantas, digamos, cosas que nos pueden señalar que se está haciendo bien la tarea. Y no solamente saltar de pronto del número presupuestal a los visitantes. Hay también unos indicadores intermedios. ¿Y a qué voy con esto? Y tal vez te lo comentaba en una conversación previa, uno de los datos sorprendentes que logramos precisamente para justificar en medio de la pandemia estas inversiones era decir, hombre, vamos a hacer un plan de medios, por ejemplo. Plan de medios que cuentas gruesas en Colombia en un año aproximadamente es el equivalente a 3 millones de dólares para todo el país todo el año. Es decir, tampoco son muchos recursos, pero son inversiones que cuando tú las vas a presentar con recursos públicos son relevantes. Con 3 millones de dólares durante un año entero, logramos demostrar vía la parte transaccional que uno invierte en los planes de medios, es decir, fundamentalmente la inversión en OTAs, la inversión en agencias digitales, en fin, que el 30% del total del tráfico de turistas que estaba llegando a Colombia llegaba por cuenta de esas campañas que estábamos activando en este plan de medios que empujaba ProColombia. Luego, muy relevante no solamente las consideraciones macro, no solamente las consideraciones específicas del sector, sino contar también con una batería de indicadores que permita mostrar esos retornos. Al final, creo, y volviendo a tu pregunta, el coletazo es evidente. Es decir, si tú te pierdes del mapa por efecto de o menos recursos o una contracción de recursos, pues terminas normalmente es contrayendo la demanda de viajeros hacia el país. Ese es el primer efecto y el más evidente de todos, con una consideración que también es relevante, y es que no siempre esos efectos son inmediatos, no es de un día para otro. La promoción, además, tengo yo la teoría, y esto es un tema un poco más de la experiencia, tiene que ser una inversión permanente, continua, porque al final del día, lo que hoy estás sembrando te permite también cosechar para el próximo año, pero también cosechar para los próximos años. Y se los digo tan claro, volviendo al caso colombiano, hoy en día en Colombia sigue viajando gente pensando en lo que pasaba, digamos, en los años 80, y al final, digamos, entienden que hubo un acuerdo de paz en la mitad, que hubo una campaña que estaba referida al riesgo es que te quieras quedar, dándole un poco la vuelta a todo este cuento que había de seguridad en los años 80 y 90 en Colombia, y siguen, digamos, al final del día siendo producto de una cantidad de acciones que se han venido ejecutando en el pasar de la última década o de las últimas 2 décadas. Luego, yo lo dejaría ahí hasta el momento, Victoria, y bueno, aquí a disposición tuya en lo que pueda seguir sumando. Gracias, Gilberto. Quería preguntarte, porque bueno, una de las cosas que tú bien dijiste, tal vez en Colombia se tomó la decisión estratégica que aún en momentos de crisis eh, no recortar tal vez tan bruscamente el presupuesto, pero me imagino que en algún momento algo hubo que cortar. Y en ese sentido, quería saber desde la cabeza de ustedes de Turismo de ProColombia, ¿qué fue lo que priorizaron de repente en este momento en cuanto a las acciones? Eh, es decir, priorizaron un mercado por encima del otro y dijeron, mira, a tal mercado lo vamos a tener que abandonar, o decidieron, mira, en este otro mercado no lo vamos a abandonar, pero no vamos a ir más a aquella feria y vamos a hacer una campaña digital. ¿Cómo manejaron a veces o cómo jugaron con el presupuesto en momentos que de repente no fueron los más prósperos? Sí, mira, dos cosas. Uno, para serte completamente honesto, no ha habido, digamos, un bajonazo presupuestal, digamos, así que uno diga, nos quitaron el 30, el 40, en fin.
pero lo que sí pasaba era que había momentos en que no había, digamos, tanta disponibilidad de recursos por efecto de caja, por efecto de procedimientos típicos administrativos en el fondo del turismo, y por lo tanto sí se podían impactar cierto tipo de acciones. ¿Cuál es, digamos, la, el respaldo que teníamos detrás para poder orientar decisiones de la manera más asertiva posible? Uno, creo que, y esto también es una de esas grandes lecciones aprendidas, y es que el turismo tiene que ser una industria que en lo que a promoción respecta, tiene que ser absolutamente conducida con información y con data. Es decir, cada decisión, cada acción, cada inversión que se haga a nivel de promoción tiene que estar respaldada en datos y tiene que estar respaldada en modelos que permitan hacer esta priorización. ¿Y qué teníamos en Colombia? ¿O qué surgió, digamos, producto también de esta experiencia? Lo primero fue que empezamos a producir, o mejor, a usar parte de la información que estábamos produciendo en ProColombia, en las oficinas comerciales, que son alrededor de 23 oficinas alrededor del mundo que cubren 34 mercados, de donde llega obviamente y se alimenta una cantidad de información relevante de estos mercados. Adicionalmente, empezamos a comprar información y ahí bases de datos de IATA, bases de datos de OAG, bases de datos de las tarjetas de crédito, bases de datos diversas que nos permitieron al final del día armar una serie de metodologías y de modelos que nos conducen evidentemente a poner la brújula en donde debemos ponerla y no dispersar los recursos. ¿Cuál era nuestra preocupación? Y es que, digamos, las acciones publicitarias y las acciones de promoción, normalmente, pues tú te puedes digamos, acometer el presupuesto que quieras, puedes ejecutar la cantidad de dinero que quieras y eso no tiene fondo. Entonces ahí tienes que tener dos cosas que son muy claras, una forma de priorizar y una forma de medir el retorno. Al final del día, eso fue lo que nos ha permitido tener hoy en Colombia un modelo que hemos llamado modelo de potencialidad, en donde a través de 15 variables desde la oferta y la demanda, nos dice en 4 cuadrantes, valga la redundancia, en en qué nivel se encuentran los mercados que para mí deberían ser relevantes. Luego, obviamente en el caso colombiano, pues tenemos unos mercados como Estados Unidos, como Ecuador, como Panamá, como algunos del Caribe, que son muy importantes y que hacen parte, digamos, de los principales emisores que hay en Colombia. Sin embargo, ese mapa me muestra también aquellos que pueden tener una altísima potencialidad, bien por cercanía, bien por conectividad aérea, bien por diferentes factores y variables que están precisamente en esta información, pero que al final del día hay algo o que no estoy haciendo o que estoy dejando de hacer y que debería empezar a mover precisamente para acercarlo a esos mercados potenciales. Cuando tengo ese tipo de decisiones complejas de en dónde invierto, en dónde me meto, hacia dónde voy, pues tengo ese mapa, ¿sabes? Y cuando tengo un mapa que respalda cualquier tipo de decisión en ese sentido, pues me va a permitir orientar en debida forma el mucho o poco recurso que tenga en la mano. Esa es, digamos, nuestra principal herramienta de defensa, porque no creas, y volviendo un poco a los retos que tienen todos los países, a veces ni siquiera era un tema de escasez de recursos, sino sencillamente de orientación política. Y entonces a veces había falta de credibilidad en el tema de la promoción, porque además siempre la aproximación es súper liviana cuando hay alguien desde el lado público. Entonces dicen, no, esos son son la agencia de publicidad del Estado. Son los que cogen 10 pesos y se los tiran en 3 segundos. Y la verdad es que esto sí tiene, repito, una manera de enfocar la inversión, de medir el retorno y evidentemente en generar un beneficio que va mucho más allá, como lo veíamos anteriormente, de las cifras, digamos, de visitantes y de gasto y de número de eventos realizados en el país. Perfecto, Gilberto, súper claro. Y mira, acá, yo creo que acá entre la audiencia tenemos obviamente muchos empresarios, muchas empresas de turismo, de todos los rubros, hotelería, operadores y todo. Y creo que también hay algunos conectados que también son personas
que es Cernatur, que es la entidad encargada de ejecutar estos fondos y que la tienen difícil también porque a ellos les dicen esto es lo que Claro. hay y haga sus maravillas. Y obviamente que nosotros como sector privado también estamos aquí así como, y muchos empresarios también se oye, pero ¿cómo vas a dejar ir a este mercado? Que este mercado es el que me interesa. En fin, entonces en ese sentido quería preguntarte un poco, eh, sabemos que ustedes en ProColombia han generado una buena articulación entre lo público y lo privado, generar esta sinergia, eh, inclusive para lo que es la inteligencia de datos, para entregar insumos que a ustedes los apoyen. Ujú. Y tú habías mencionado recientemente una palabra que es la confianza. Eh, entonces, ¿cómo consiguieron conciliar y construir esta confianza y esta agenda común entre el público privado, que creo que es una herramienta valiosa, principalmente en estos tiempos que corren por aquí, por Chile? ¿Y qué mecanismos concretos ustedes aplicaron para fortalecer esta red y salir del discurso? Porque uno siempre escucha, la colaboración público-privada, pero en esencia, ¿cómo lo trabajaron? Si tienen algunos ejemplos concretos que diga, esto fue el detonante y que se implementó casi que un piloto y después ya hoy en día es nuestro modelo de trabajo. Y no sé qué es lo que crees que funciona, qué crees que no en esta sinergia. Mira, varias cosas. Yo creo que no es importante, es la clave. Y cuando digo es la clave, no lo digo ni por exagerar, ni por hacer de esto un superlativo, sino porque al final del día esto sí se aterriza en cosas muy concretas. Yo también, de hecho, uno queda cansado de oír en todos los discursos la articulación público-privada, que al final del día a veces se traduce en solo un discurso. Em, pero aquí hay, digamos, varios elementos. El principal, creería yo, es que y no solamente para el turismo, para cualquier sector productivo, hay una clave en términos, eh, digamos, de condiciones para llevar a cabo acciones, y es tener, uno, un entorno seguro, y ahí uno tiene que hablar de seguridad jurídica, hablar de seguridad física, hablar de seguridad, pero adicionalmente tener, digamos, un ecosistema que le dé continuidad a las acciones y que le dé continuidad a lo que otros gobiernos puedan haber iniciado, puedan haber acometido y que al final del día puedan dar resultados. Y yo creo que el principal activo, por lo menos desde el caso que conozco, que es el de turismo en Colombia, es haber logrado trascender gobiernos con una política que al final del día ha tenido continuidad y que ha encontrado continuidad precisamente en esas herramientas donde el sector privado está participando activamente. Y te voy a contar varias de ellas. La primera es que los mecanismos de financiamiento del sector turismo vienen, me imagino que en Chile debe haber cosas similares, por cuenta de la actividad productiva del turismo. Es decir, hay un X número de dólares o de centavos de dólar por cada tiquete que se vende. eh, la hotelería también por cada huésped que recibe hace un aporte a un fondo común. Y en el caso colombiano así opera. Hay una herramienta tributaria que se llama la contribución para fiscal en turismo, que no es nada diferente a un tributo que yo pago, evidentemente, por el ejercicio de la actividad productiva, con una gran ventaja, y es que ese recurso entra a alimentar un fondo cuya única destinación específica puede ser en la industria turística. Y yo creo que ahí hay un tema que te cambia completamente la película, porque ahí ya te da estabilidad en los recursos, vienen del sector privado, lo cual los vuelve unos recursos, digamos, observables y hacia los cuales hay que hacerle seguimiento, porque si yo empresario pongo sobre la mesa un recurso que tiene que revertirse en mi industria, pues voy a estar atento a que así sea. Y la segunda gran herramienta, más allá del tema del financiamiento, es también la creación del Fondo Nacional de Turismo en Colombia, que tiene una cosa espectacular, y es la participación del sector empresarial vía las asociaciones gremiales en su junta directiva, en su directorio. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de entidad es esta? Entonces, el Fondo del Turismo recoge
estos recursos que les digo y otros tantos, porque también hay recursos del sector público que vienen directamente del presupuesto general de la nación, y además de esa función de recaudo, tiene la función de crear proyectos en tres líneas. Una, infraestructura pública de turismo, es decir, desde la realización de un malecón, una torre de avistamiento de aves, obras que se necesiten públicas para el ejercicio del turismo. Dos, la parte de competitividad, que es un poco amplia, pero digamos que va desde los estudios que necesita el sector hasta el apoyo, por ejemplo, a temas de capacitación, a temas de realización de congresos relacionados con el sector turismo. Y la tercera pata es la referida a promoción. Promoción no solamente nacional, sino internacional. Es decir, de ahí salen los recursos para todos estos efectos. En esa junta directiva es buenísimo porque se sientan cuatro gremios, ojo con esto, son mayoría dentro de la junta directiva, y están el viceministerio de Turismo, ProColombia y estos cuatro gremios. Y estos seis señores o señoras que se sientan allí terminan definiendo cuáles proyectos que presentan diferentes actores del sector se aprueban o se desaprueban. Es decir, son actores absolutamente activos en la manera en que se ejecutan los recursos en Colombia. Participan en la toma de decisión directamente, Sí. no es solo consultivo Directamente. o que se les informa lo que se va a hacer, No, 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 tienen no, no. incidencia en la toma de Tienen decisión. voz y voto en la junta directiva. Es decir, y no solamente voz y voto, tienen cuatro voces y cuatro votos de seis posibles. Luego es interesantísimo porque al final del día son gremios que llegan allá elegidos por todos los otros gremios que hay en la industria, llegan solo cuatro representantes y están dos del sector público. Entonces, esas dos herramientas, pones la plata o pones parte de la plata en la bolsa del Fondo Nacional del Turismo y adicionalmente ayudas a tomar las decisiones y a ejecutar esas iniciativas. A veces uno pone el ejemplo y uno le dice, hijo, diablo, pero ¿cómo es esto? Los sectores, el sector privado metiéndose en decisiones. No, sí, así funciona y es la materialización de lo que les decía. Esto no es echando cuentos, sino de verdad el sector privado poniendo por delante la voluntad de colaborar, de ejecutar, de pensar y de locubrar alrededor de la industria. Esto ha creado un ecosistema súper activo, es decir, unos gremios fuertes, unos gremios que tienen iniciativa. Dicho sea de paso, una de las cosas interesantes también es que los gremios y las empresas afiliadas a los gremios también son beneficiarios de los recursos que vienen del Fondo del Turismo. Entonces, por ejemplo, y solamente voy a ir a uno que es el de las ferias internacionales. Las ferias internacionales, por un lado, ProColombia busca recursos para la elaboración del stand, la elaboración de la campaña, en fin, y ProColombia se encarga de ejecutar esa parte. Por el lado de los gremios, también hay recursos que ayudan a apalancar, por ejemplo, algunos de los desplazamientos de las empresas que van a esas ferias. Entonces, mejor dicho, esto es un propósito de sumar de verdad, de poner por delante a la industria y decir, y fíjense que además ha sido interesantísimo, es un fondo que ha venido creciendo exponencialmente. Hoy tenemos un presupuesto, no te diría, pues ni cerca de lo que pueda tener el sector de infraestructura, pero que se ha multiplicado sin lugar a dudas por dos o por tres en los últimos 10 años. Es decir, en la medida en que tú reinviertes en el sector, generas mayor rentabilidad, generas mayor beneficio para el país y más empresas se vinculan al ecosistema, más empresas contribuyen y con eso empiezas a generar un círculo virtuoso maravilloso en donde además el sector privado está involucrado y sabe lo que se está haciendo con ese recurso público. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Estas son como dos clarísimos ejemplos de cómo el sector privado está súper metido, defiende los recursos que están asociados al sector, ¿cierto? Y los puede defender en la misma mesa con el ministro de Turismo de turno, ¿cierto? Y adicionalmente está vigilando que sean bien invertidos. Y adicionalmente, este esquema que protege vía la parafiscalidad los recursos, pues evidentemente ponen o aíslan de alguna manera un presupuesto que no puede ser al final del día tocado por una persona
que o por necesidad o por orientación política o por capricho quiera quitarle o ponerle a la industria. Eso sería como en términos generales, Victoria. Bueno, creo que es un muy buen ejemplo. Acá en Chile está esta ley, digamos que la reactivación del turismo, pero lamentablemente aún no ha sido votada. Entonces, este un poco repase o asignación de recursos que vengan del sector público, perdón, privado, todavía no se concreta, digamos, no es una realidad, no tenemos eh, tal fondo. Em, pero mira, una pregunta más y antes de cerrar, porque también quiero darle el paso a quienes están aquí participando. Aquí en Chile tenemos, por ejemplo, la entidad ProChile, pero básicamente está más dedicada a los otros productos y otros servicios que están vinculados al país. Por ejemplo, tú decías que eh, ay, que se me fue la palabra, estas agencias de representación, digamos, estos pro Chile que están mundo afuera, eh, ¿cómo les colaboran en esta generación de datos para el turismo? Que creemos que puede ser una buena manera de empezar a levantar y apalancar información, obviamente. Mira, es mucho más allá de la información. De hecho, nosotros en ese ejercicio que te decía de la potencialidad de los mercados, teníamos priorizados 13 mercados, por lo menos al año 2024, por cuenta de los cuales venía el 80% del total de visitantes a Colombia. En esos 12 mercados, que tienen cada uno de ellos obviamente representación en estas oficinas afuera, em, tenemos por lo menos un asesor dedicado exclusivamente a crear, digamos, un relacionamiento con las cuentas de turismo en los países respectivos. Es decir, hacen gestión comercial directa. Por eso te digo que va mucho más allá de un tema de recoger información. Es decir, son los brazos, las manos y los ojos de Colombia en los diferentes mercados para efectos de turismo. Y eso, mejor dicho, si tú me preguntaras hoy en día cuál es el mayor activo que tiene hoy en día ProColombia como entidad, es la capacidad de relacionamiento que tiene. Y no solamente relacionamiento público con otros gobiernos, sino la capacidad de relacionamiento con operadores. Miren, la labor que se hizo, por ejemplo, en el mercado de los Estados Unidos, que hoy es prácticamente el 26% del total del share de llegadas a Colombia. Cuando Colombia, imagínense, Colombia, esto fue año 1997, no, perdón, año 2007, perdón, cuando inició una labor activa de promoción en los mercados internacionales, nos seguían viendo como el país de Pablo Escobar, como el país del narcotráfico, pues en Estados Unidos esto hablar de Colombia era hablar como de Afganistán más o menos hoy en día, y de una asociación tan importante como puede ser, por ejemplo, la USTOA, la de turoperadores de Estados Unidos, donde puede haber alrededor, no sé, de 800 grandes empresarios en esa asociación. En ese momento teníamos acceso o teníamos algún tipo de relación con algo cercano a 12 de los 700 u 800 de ese momento. Hoy prácticamente tenemos relaciones con todos los operadores y negocios con todos los operadores en Estados Unidos. ¿Gracias a qué? Gracias precisamente a ese tipo de relacionamiento que esas oficinas comerciales fueron haciendo con el tiempo y a esa palabra clave que estamos hablando hoy, que es la continuidad en las acciones. Gente, y aquí hay que hablar, digamos, un poco del behind the scenes de ProColombia, y es que es gente muy profesional, gente que lleva muchos años haciendo este oficio y gente que ha permanecido en un porcentaje importante durante el tiempo, durante mucho tiempo, en sus labores. Y eso le ha dado muchísimo, muchísimo, muchísimo valor a lo que hemos venido haciendo. Y Desde el punto de Gilberto, vista... Dime. te interrumpo un poquito. Dentro de ProColombia, más allá de este asesor comercial puntual que genera esta vinculación de turismo, ustedes pudieron hacer como este, digamos, crossover con otros productos, por ejemplo, no sé, el café. Eh,
motivador de viaje, pero de repente tienes a la persona de ProColombia que se dedica a ver todos los negocios y todo lo que tiene que vinculado con el café. ¿Pudieron hacer como este cruce, que esa persona también fuera un poco embajadora o que también tuviera un poco esta banderita de turismo? Mira, completamente, y eso es parte de la sinergia que genera tener en una entidad como ProColombia exportaciones, inversión extranjera directa y turismo y marca país. Todo está en ProColombia. Entonces, cuando tú vas a una oficina comercial, digamos, de las más robustas, encuentras por lo menos un asesor en cada uno de estos ejes y por lo tanto, digamos que la labor de esas oficinas al final del día va muy en este crossover del cual estás hablando. Mira, hay unos ejemplos espectaculares y se me vienen a la cabeza varios de ellos, con algunos productos de exportación de Colombia. Por ejemplo, con la panela, que es el producto de la caña de azúcar. Em, en mercados como Alemania, logramos, por ejemplo, que en la comercialización de unos paqueticos que eran de exportación de panela, se lograra hacer promoción de destinos en unas etiquetas y se rifaban una serie de viajes al país, por ponerte un ejemplo. Otro tipo de empresas con las que tenía relación Colombia, que digamos de ropa de aventura, también en Alemania, que venían y ellos era exportadores de sus productos hacia Colombia y logramos, por ejemplo, también tener una visión en la cual hicieran el photoshooting, las fotos de sus colecciones y demás, lo hicieran en destinos en Colombia. Es decir, todo este tipo de iniciativas que suenan muy puntuales terminan al final del día emergiendo, saliendo, gracias a esa relación que hay entre estos tres ejes Y a veces comerciales. otras industrias que tal vez tienen más Total. recursos de lo que pueda tener turismo, de Y ni te alguna digo forma con el nos, café. nos hacen un favor también. Claro, De y ni te apoyo. digo con el café. Mira, con el café, por ejemplo, mientras yo estuve en ProColombia, una de las cosas espectaculares que pasaba era que teníamos un convenio con la Federación Colombiana de Cafeteros, que son los dueños de Juan Valdés, ¿cierto? En donde ellos acompañaban las ferias internacionales. Y esa combinación, mejor dicho, cuando tú le hablas a alguien que no conoce Colombia, lo conoce más o menos, la identificación inmediata es café, como pasa con ustedes con el Con el vino y con vino. otras cosas. Y llegabas a las ferias y en las ferias tenías siempre la estación de café del café de Colombia. Incluso era una maravilla porque en las ferias grandes, como por ejemplo Fitur o WTM, muchas veces llevábamos hasta el personaje de Juan Valdés, que es una persona de carne y hueso que da vueltas por todo el mundo y lo llevábamos a las ferias y en donde claramente esa sinergia entre café, turismo, identificación de país, marca país, posicionamiento, pues funcionaba tremendamente bien. Genial, creo que ahí hay una labor, si bien aquí en Chile está Turismo tiene su entidad ejecutora y ProColombia por otro lado, pero creo que vale ahí también eh, hacer obviamente que esa Sí. sinergia. Y Eh, además, para, sí, dime, perdóname Hilton. Victoria, y hago solamente un comentario como para cerrar este capítulo que me parece también importante, porque al final del día uno a veces se encierra en sus propios problemas domésticos y deja de darse cuenta también un poco de la oportunidad que hay hacia adelante, pues para los países en general. Y yo creo que, miren, y no lo digo por ser políticamente correcto, yo creo que hay una oportunidad muy grande para América Latina en general en términos de turismo, pero también creo que un país como Chile tiene incluso unas ventajas comparativas y competitivas por encima incluso de las que pueden tener otros países en América Latina. Fíjense, hoy, y no me voy a echar un cuento muy largo, pero la búsqueda de viajes con propósito, eso, digamos, como esas tendencias que se están marcando en el mercado. Hoy en día, el 72% de los viajeros, por ejemplo, en Booking.com, están buscando experiencias de impacto positivo. Esto, junto con el crecimiento del tema de sostenibilidad, de los viajes regenerativos, en fin, del wellness, de la autenticidad cultural, pues pone a países como Chile de verdad con una carta de presentación completamente distinta y que conecta perfectamente, digamos, con este tipo de tendencias. Ustedes han hecho un trabajo muy juicioso también, por ejemplo, en la parte sur del país, con alojamientos maravillosos relacionados con diferentes actividades de naturaleza, actividades deportivas, en fin.
en donde también ese concepto, digamos, del nuevo lujo viene muy bien, porque tienen comunidades, tienen naturaleza, tienen, pues, hombre, yo creo que uno de los sitios en la parte austral del globo más maravillosos y mejor equipados también para muchos efectos en materia turística, en hotelería, en una oferta, digamos, importante. Y lo tercero también, creo yo, es que Chile también históricamente ha sido un país que ha tenido un proceso, digamos, de penetración de los temas digitales muy importante. Entonces también ahí hay cosas muy relevantes frente a las nuevas tendencias, inteligencia artificial, en fin, que los pone ustedes también en un panorama competitivo y en donde yo creo hay que empezar a poner también eso por delante porque si ustedes quisieran y lograran un empeño y un ecosistema que esté caminando para el mismo sitio, no los para nadie. Gracias, Gilberto. Bueno, y un poco ya vinculado con esto y también abrí el espacio de preguntas en honor al tiempo. Con toda tu experiencia que has tenido en Colombia, de otros destinos que has visto, eh, si pudieras dejar un mensaje final tanto al sector público, quien de alguna manera es el dueño de este presupuesto, y también una reflexión para el sector privado de Chile frente a este escenario de recorte, ¿cuál sería tu mensaje? Es decir, ¿qué es lo que no podemos dar el lujo de perder como industria en este momento? Eh, ¿Y qué es lo que no podemos, digamos, perder de vista aún en este contexto que estamos pasando? Mira, yo dejaría dos mensajes. Uno, que creo que ha estado presente en toda la conversación, y es que definitivamente los recursos destinados a promoción no son un gasto, son una inversión. Y esto, aun cuando suena de pronto hasta cliché, eh, es la cosa más cierta. Ahí, claro, hay una labor que ya la mencionábamos anteriormente, de ponerle indicadores, de ponerle, digamos, de medir, digamos, estos retornos que hay ahí detrás de los recursos. Y por lo tanto, creo que la visión de ver esto como un gasto es lo que lleva a cualquier persona en el sector público a pensar que esto contribuye a un efecto fiscal. Seguramente las cifras terminan cuadrando, pero las oportunidades se terminan perdiendo. Y ese es un poco el segundo punto, o el segundo mensaje, y es que aquí hay un tema de costo de oportunidad. Eh, los países que hoy en día entiendan en qué está el turismo, hacia dónde va, hacia dónde está caminando y en dónde me puedo ver yo reflejado, son los países que al final del día van a tener un salto importante como industria, como aportantes también al sector público, y ahí viene todo un capítulo, digamos, de entendimiento que aquí puede haber un crecimiento extraordinario si, solo si entendemos que hay un momento clave y un costo de oportunidad relevante para la industria. Esto, y tal vez un tercer mensaje que acompaña al segundo, y es que si no hay promoción, si no hay presencia de los países en los mercados internacionales, al final del día se terminan literalmente perdiendo, y se terminan perdiendo de la vista de los viajeros. La competencia, como lo decíamos antes, no es una competencia entre dos y tres países, es una competencia global. Si Chile no aparece en las ferias, si Chile no aparece en los medios internacionales, si no tiene una estrategia clara de posicionarse, de entender, de que lo consideren los viajeros internacionales, de trabajar con las OTAs, de trabajar con las aerolíneas, de poner recursos para que esto suceda, pues sin duda alguna se van a ir marchitando y se van a ir desapareciendo del mapa. Perfecto, Gilberto. Bueno, agradecerte ahí todo lo que nos has contado, toda tu visión. Samuel, te doy paso ahí, tú que estás administrando más el chat, las preguntas. No sé si hay alguna pregunta de la audiencia. Sí, hasta el momento no ha habido ninguna consulta por el chat. Bueno, aquí tenemos la primera participante. Verena, por favor, adelante. Hola, buenas. Mi pregunta es, bueno, muchas gracias, Gilberto, realmente me pareció mucho aporte. Además de pasadita, invité a un montón de alumnos del área del turismo, porque creo que el futuro va por ahí. Oye,
quiero que nos inspires un poco en cómo lograron que otras entidades entendieran esto del ecosistema que se requiere, de que tenemos que ir, que nos tienen que ver para que funcione, que necesitamos converger en un todo. Aquí en Chile nos pasa, en mi visión quizás muy académica, pero nos pasa que el pro Chile o versus pro Colombia está totalmente en otra área del turismo. No hay mucho link todavía. Entonces, cómo le vendemos a nuestro propio país lo importante que es el turismo y este ecosistema? Mira, yo creo que ahí es donde confluye lo que les decía muy al principio de esta conversación, y es entender los efectos del turismo mucho más allá de los visitantes y mucho más allá de las divisas. Fíjate, en el caso de Colombia, y perdón, sigo subrayando en los temas, digamos, que nos llevaron a meterle un impulso y a meterle gasolina al sector turismo. Cuando esto sucede fue muy en el momento en que estaba Colombia tratando de salir de un estigma de temas de seguridad, ¿sabes? Y fue el mismo presidente de la República del momento, que fue el presidente Uribe, el presidente Álvaro Uribe, quien dijo, miren, aquí para que podamos tener éxito en materia de internacionalización de nuestra economía, para que podamos llevar nuestros productos a otras partes, pues tenemos que mejorar nuestra imagen y tenemos que poner por delante un propósito, digamos, superior que es nuestro país. Es decir, empezó a pensar en cómo el turismo le pegaba directamente a la marca país, y eso te abre un panorama completamente distinto, porque al final es cómo mejoras en seguridad, qué otros, digamos, sectores se pueden beneficiar del turismo. Y ahí volvemos a hablar de el turismo como canal para inversionistas, el turismo como canal para productos, para exportación de productos, para negocios en el país. Y cuando esto se entiende, pues ya no se vuelve un tema de una discusión en un escenario a puerta cerrada de los mismos con las mismas, sino del Consejo de Ministros. Y es el Consejo de Ministros el que dice, oiga, sí, efectivamente por aquí es que tenemos que empezar a abrir caminos para que el país tenga una imagen distinta en China y poder llevar pollo a China, o el que está pensando en otro tipo de cosas, pero al final del día que te termina integrando una visión que no es otra diferente a para crecer, y creo que Chile lo ha venido históricamente haciendo bien en cómo internacionalizarse, en cómo relacionarse con otros países, y el turismo es una herramienta espectacular para ese efecto. Entonces yo creo que es ahí donde tú al final del día encuentras muchos sectores, muchas entidades, muchas agencias que empiezan a verte como, ah, claro, estos son los que están moviendo el tema de turismo, pero a mí me interesa que vía eso pase esta otra cosa. Me parece importante aprovechar la agenda que hay en las ferias internacionales para tener espacios de conversación con X y Y adicionales. Es decir, ahí es donde creo que empiezan a ver el turismo no como, ¿sabes?, como una industria que a veces suena un poquito frívola frente a los temas gruesos que tiene cualquier país, como que dicen, no, sí, el turismo. No, 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 el turismo es el turismo, y el turismo pasa por las conversaciones hoy globales. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de los temas de sostenibilidad, si hay una industria que pueda hablar con cierto tipo de autoridad, pues en ciertas facetas, pero que lo estamos tratando de hacer bien, es el turismo. En donde al final del día, y te lo pongo en el caso colombiano, esto es fascinante porque son esas pequeñas experiencias que terminan volviéndose la materialización de actividades que le pegan a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es cómo hablas tú del avistamiento de aves en Colombia y ese círculo virtuoso que generas en sitios que históricamente estaban inundados de conflicto armado, que hoy están en manos de las comunidades, comunidades que no tenían ingreso hasta que llega el turismo. Y llega el turismo y genera ingreso para las comunidades, ingreso para proveedores, y adicionalmente empieza a generar unas dinámicas incluso de protección y conservación cuando traes los públicos y las personas que quieren ir a hacer ese tipo de experiencias. Luego generas toda esa cantidad de cosas. Recientemente, no sé si lo han oído, otra experiencia maravillosa que llegó al país fue precisamente de la mano de una compañía de los Estados Unidos que se llama Ama Waterways, el primer crucero de río de lujo que hay en Sudamérica, particularmente en el río Magdalena, que es la arteria fluvial de Colombia que va desde el sur hasta el norte del país,
este lo está haciendo, digamos, en la parte Caribe, integrando literatura, porque allí fue todo el imaginario de García Márquez en nuestro país, naturaleza, Micho, con todo un concepto de sostenibilidad, de vinculación de comunidades, organizando comunidades en unos pueblitos en donde no existía anteriormente turismo, impactando de una manera maravillosa. ¿Y a qué voy con todo esto? Ah, bueno, y dicho sea de paso, está liderado por un chileno. Para que lo sepan ustedes, acá en Colombia es un Rapa Nui que queremos mucho acá, que se llama Beno Atán, que luego se los presentaré. Pero, en fin, el punto es que todo este tipo, digamos, de experiencias, todo este tipo de situaciones que terminan generando estos impactos más allá son los que te permiten generar esa conversación. Muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer a Gilberto. Em, mientras piensan quizás alguna pregunta que quieran hacer, yo tengo una duda. Últimamente hemos venido hablando de FEDETUR mucho sobre la importancia que tiene la colaboración, tanto la colaboración público-privada como entre privados, para poder articular distintas campañas de marketing, para poder posicionar distintos territorios, desarrollar distintas economías. ¿Cómo ustedes ven esto desde Colombia? O en tu experiencia, ¿la colaboración parte principalmente desde lo público-privado o también hay un gran rol que se puede cumplir desde las acciones entre privados? Pues mira, para no quisiera restarle importancia al papel que tiene el sector público, pero sin duda alguna el liderazgo sí lo puede asumir el sector privado. Y fíjate el caso que tuvieron con el Consejo de Promoción Turística de México. No sé si ustedes conozcan ese caso, pero el Consejo de Promoción Turística de México llegó a tener algo, de pronto me puedo equivocar en la cifra, me excusará alguien que de pronto oiga esto y no estoy siendo preciso, pero un número que yo conocí cuando lo iban a cerrar era casi cercano a los $200 millones el presupuesto que tenían para promoción en México y deciden cerrarlo por diferentes razones que no vienen al lugar. Y la verdad es que independientemente de esa curva de aprendizaje, perdón, tan compleja que puede ser organizarse como sector privado y actuar como país, siendo yo empresa o a través de las agremiaciones, pues lograron o han venido logrando una participación y una promoción interesantísima, pues al punto en que, si mal no recuerdo, México al año inmediatamente anterior creció algo cercano al 24%. Y en esto no tienen ya la entidad de por medio. O sea, este es un poco el contraejemplo. Obviamente que tienen una curva de aprendizaje dolorosa, tortuosa, compleja. Es decir, la capacidad que tiene para organizar, para coordinar, para integrar el sector público, pues a veces no es tan fácil en manos de los privados, pero que se puede, se puede. Y si tú me lo preguntas, Samuel, yo creo que parte de lo que hay que ponerse como propósito y repito, esto lo digo con todo el respeto de las entidades públicas, es con o sin sector público. Y hay que empujarlo hacia donde toca empujarlo. Claro, habrá que ver las condiciones, pero evidentemente hay formas, digamos, de hacerlo. Yo acudiría, por ejemplo, a esas asociaciones, incluso entre los estados federados en México, han creado asociaciones entre ellos. Los mismos empresarios a través de sus gremios han venido organizándose de tal manera que hoy en día tienen cierto tipo de formas de hacerlo. Doloroso, sin duda alguna. Yo, si tú me lo preguntas, creo que el llamado eh, primero a hacer este tipo de coordinaciones y de organización es el gobierno, porque todo es más fácil, ¿sabes? Y más fácil me refiero a facilidad no para ser perezoso, sino facilidad para ser más efectivo, más rápido. Pero que se puede, se puede. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Em, De todas maneras, Samuel, recordarle a todos que esto va a quedar grabado sí, por y que obviamente se lo compartimos. eh, y eso, agradecerte mucho, Gilberto, por compartir tu experiencia, pasarnos información eh, y pensar, no sé, soluciones que tal vez puedan ser aplicables acá. Y obviamente que también
invitarlos a todos a que compartan el video y también a unirnos como sector privado. Aquí en Chile a veces nos pasa que tenemos la asociación de la agrupación y todos como un poquito sueltos y creo que también cuando desde el lado gremial nos unimos, eh, también es una buena manera de reforzar nuestro lugar y nuestra posición en la industria. Así que eso, Samuel, no sé si tienes algo más. Sí, no, bueno, sumándome a lo que dice Victoria, agradecer a todos por su participación, a Gilberto especialmente, que además tienen 2 horas menos allá en Colombia, entonces tuvo que remadrugar para conectarse a a esta reunión. Em, Nada, lo que decía Victoria, en el fondo, este video va a quedar subido en YouTube, se lo vamos a mandar también a través de nuestros distintos canales de difusión para quienes quieran volver a verlo, repasar alguna materia que les interese. Dejarlos desde ya invitados al próximo FEDETUR Talks que vamos a tener, que es a finales de noviembre, el 25 de noviembre, y en esta ocasión vamos a hablar con FinTech Chile sobre los nuevos medios de pago, innovaciones en los medios de pago y también vamos a hacer un énfasis bien clave en Pix, este medio de pago que se utiliza en Brasil y qué aprendizajes podemos sacar de ahí. Gilberto, por último, agradecerte a ti por tu disponibilidad, por tu claridad en explicarlo todo. Y bueno, esperamos vernos pronto en otra ocasión. Muchas gracias a ustedes y bueno, claro, acá siempre listos para ayudar. Gracias, Eso. Gilberto. Un abrazo Gracias. grande a Chao, todos. Que chao. estén muy bien. Muchas Chao. gracias. Felicito. Chao. Chao.